Un gran saludo, estimada audiencia, al habla Elbertus, bienvenidos a la casa de todos ustedes Caminando el Sendero. Saludos especiales tanto a nuestros mecenas de PayPal como en Patreon, además de a todos los bertusianos que visitan nuestra página web, caminandoelsendero.es, así como nuestro rincón del Facebook, El Sendero del Caminante. Todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo. Bien, pues como la actualidad de este año es tan absolutamente asfixiante y se le da a uno por seguir sin pausa el día a día de las noticias tanto oficiales como alternativas, acabará de seguro con la cabeza más sonada que las maracas de Machín, pues vamos a modo terapéutico y para descongestionar un ratito las cabecitas, a bucear en ese otro vicio del Bertus que es la historia oculta planetaria, donde Egipto es un ejemplo icónico de que hay cosas que no cuadran en la cronología oficial, grandes interrogantes, algunos ocultados a propósito y piezas que en definitiva no encajan. De común, los historiadores comentan que del antiguo Egipto solo se ha excavado alrededor de un 20% y que el resto estaría aún literalmente enterrado por la arena. Afirmación, por tanto, que da mucho que pensar en el sentido de qué grandes tesoros estarían todavía por descubrirse. Así traemos hoy aquí a uno de esos grandes interrogantes del Egipto antiguo, quizás hasta uno que rivalizaría en grandiosidad con las grandes pirámides, el denominado el Gran Laberinto. Este Gran Laberinto sería un complejo arquitectónico de una gran extensión, compuesto por una miríada de grandes templos, plazas y avenidas profusamente ornamentadas, donde su perímetro además estaría amurallado en su totalidad. Sin embargo, comentan las crónicas que toda esa maravilla, que tenía adosada como remate una gran pirámide, solo era una mínima expresión de todo lo que había en el subsuelo, un auténtico mundo subterráneo mucho más antiguo que se retrotraería a los tiempos de los dioses fundadores de la civilización egipcia, anteriores incluso a las pirámides alrededor del 15.000 a.C. Todo esto que suena a puro mito legendario, sin embargo, sobre el mismo existen variadas crónicas de historiadores de la época, hasta justo el siglo II de nuestra era, donde a partir de ahí pareciera haberse desvanecido como por arte de magia, aunque es de suponer que enterrado por las arenas del desierto después de ser seguramente abandonado en el ocaso ya del otrahora gran imperio egipcio. Plinio el Viejo, Manetón, Diodoro de Sicilia, entre otros, serían algunos de los muchos historiadores que hablarían del Gran Laberinto de Egipto, pero destacando ante todos ellos el considerado padre de la historia, Heródoto. Así, el celebérrimo historiador y geógrafo griego no se le ocurrió mejor cosa que allá por el 450 a.C. irse de turismo, y decidió hacerlo por el Egipto de la época. Cosa que me parece muy bien, le alabamos el gusto desde luego, pero hay que tener unas pelotas muy grandes para hacerlo en plena invasión persa, más teniendo en cuenta que persas y griegos nunca fueron precisamente muy amiguitos que digamos, en fin, historiador, pelotudo y corajudo a partes iguales don Heródoto. Dicho lo cual, ¿qué nos dijo Heródoto y el resto de historiadores al respecto del complejo del Gran Laberinto? Así, Heródoto, en su libro segundo de su celebérrima obra titulada Historia, narró su visita a ese gran complejo arquitectónico hablando de 1500 estancias construidas en superficie, entre templos y demás, presidido todo por una gran pirámide. Sin embargo, como es arriba es abajo, y en el subsuelo aquel complejo tendría otras tantas 1500 estancias, pero mucho más espectaculares aún que las del exterior, donde además existiría una gran avenida por la que se accedería a la parte subterránea de la citada pirámide.
Sin embargo, las narraciones de Heródoto y de otros tantos historiadores sobre ese mundo subterráneo serían fruto únicamente de los testimonios de los sacerdotes del lugar, pues el recinto del subsuelo era sagrado y altamente restringido. De lo poco que les dirían sobre él era que aquel laberinto subterráneo era en parte móvil, pues muchos de sus grandes muros y puertas de piedra no eran fijos, cuyo accionado solo era posible para los iniciados y custodios del lugar. Se narra la extensión imposible de aquel complejo, templos por doquier, muchas rutas que para el forastero no llevarían aparentemente a ningún lado, varios pisos intraterrenos, amplias avenidas fastuosamente decoradas y, como dijera Plinio el Viejo, custodiadas a ambos lados por estatuas en piedra de seres nunca antes vistos, auténticos monstruos repulsivos. Un lugar, según las crónicas, que causaba auténtico pavor en los habitantes de la zona, a los cuales ni se les ocurría acercarse a la misma y menos ya internarse en ella, pues se decía que el que osaba realizar tal atrevimiento jamás se volvía a saber nada de él. El misterio y el secretismo rodeó por tanto a este gran complejo durante los milenios y llama la atención que prácticamente en ningún papiro egipcio ni relieve en piedra se citara al gran laberinto. ¿Por qué razón? Pues a tenor de lo poco que les contaron los sacerdotes custodios del lugar y reuniendo la poca información que les sería revelada a estos historiadores antiguos, estos barajaban que aquel lugar era un centro religioso y espiritual de capital importancia para la realeza y el resto de la clase dirigente egipcia, tanto que ni los reyes mismos hablaban del lugar. Lo tenían prohibido, pues se dice que desatarían la ira de los dioses fundadores. Pero además que en él se practicaría la más alta magia, legada en la noche de los tiempos por las dinastías de dioses a las dinastías de faraones humanos, sacerdotes y sacerdotisas. Se experimentaban pues allí otras realidades, un acceso a otras dimensiones más sutiles. Pero esto no es todo, más también habría allí múltiples estancias dedicadas a archivar una gran cantidad de registros, escritos y artefactos que darían testimonio de la verdadera historia de la civilización egipcia, crónicas que se retrotraían incluso al diluvio universal. Ahí es nada. Pero esto no es todo, pues la localización del enclave se situaba, según las crónicas, en el llamado Lago Meris, un gran lago que se describe como artificial, cuya agua era canalizada a través de una gran acequia que desviaba agua del propio río Nilo. Pero como guinda final a todo el fastuoso conjunto, este complejo y su pirámide estarían en efecto a la orilla de este gran lago artificial, del que de sus mismas aguas, dando la sensación de flotar en ellas, surgirían otras dos pirámides más con una altura de unos 90 metros, pero que se internaban en las aguas en la misma medida. Además, para acceder a esas pirámides acuáticas, habría que hacerlo desde un gran pasadizo subterráneo que comenzaba desde la pirámide en tierra, el cual se internaba en el lecho rocoso del lago y que acababa conectando con dichas pirámides. Un conjunto final, como comprenderéis, absolutamente espectacular y que, como reza el mismo título de este vídeo, quizás la mayor maravilla de Egipto permanezca enterrada y semidestruida por la acción de la arena y el tiempo. Pero después de haberos puesto los dientes largos, ¿qué se sabe en la actualidad de este gran laberinto de Egipto? ¿Se ha logrado ubicarlo? ¿Descubrirlo acaso? Bien, pues a pesar de habérsele perdido la pista desde el siglo II después de Cristo, sin embargo, tanta profusión al respecto entre los historiadores de la antigüedad, aunque con diferencias entre sus descripciones, algunas notables, con todo ha hecho considerar entre los grandes egiptólogos como razonable la existencia de tal complejo arquitectónico. Así, por ejemplo, sería el mítico egiptólogo británico Flinders Petrie quien se puso manos a la obra para localizar el complejo a razón de las crónicas antes expuestas, llegando ya por aquel entonces a la conclusión que el complejo estaría en los restos de lo que se conoce hoy día como la pirámide de Hawara, a 90 kilómetros del Cairo. Él llegaría a realizar las primeras excavaciones al respecto, pero la empresa era casi inabordable por su tamaño.
Así quedaría todo con la duda planteada por el bravo Flinders Petrie, pero señalando con el dedo en el mapa a las siguientes generaciones. De tal forma que no sería hasta el 2008 donde un equipo multidisciplinar internacional comandado por la Universidad belga de Gante el que haría un amplio e intenso barrido por georradar por la gran explanada aledaña a la pirámide de Jawara, detectando en efecto restos de un complejo arquitectónico que encajaba estupendamente con las antiguas descripciones del Gran Laberinto, pero enterradas a unos cuantos metros de profundidad, una tarea hercúlea. Pero con todo un tremendo descubrimiento, que podría desvelar y aclarar muchos de los secretos de la fundación misma de la civilización egipcia, algo que podría reescribir por completo los libros de historia. ¿Pero qué ocurrió? Pues lo de siempre, y entre medias un personaje al que la fama le precede en estas cuestiones, como es el reconocido domador de gamusinos y egiptólogo Zahi Hawass. Este ser humano, muchos años ministro de antigüedades del país, acusado y al final absuelto por falta de pruebas por presuntamente enriquecerse en sus años de alto dirigente gubernamental, siempre fue un personaje controvertido, muy mediático, muchas veces hosco y egocéntrico, del que existe el run de que estaría a sueldo a razón de $141.000 anuales por la National Geographic de Londres, en concepto de arqueólogo residente. El caballerete ostenta todavía hoy una gran influencia en el país y tiene además un largo currículum de obstaculizar cualquier investigación que pueda dar como resultado justamente eso, reescribir la historia. Furibundo detractor de la teoría de Orión, de esos 10.500 años de antigüedad que indican tanto la astronomía como la geología al respecto de las pirámides, tuvo también un controvertido episodio hace unos pocos años cuando también un equipo internacional descubriera dos grandes cámaras inéditas hasta la fecha dentro de la Gran Pirámide. ¿Qué habría dentro de dichas cámaras? ¿Podrían ayudarnos a revelar sus orígenes constructivos y desvelarnos por fin todos sus secretos? Pues el caballero Hawass, como ya comentamos en este canal en su momento, primero exigió todos los datos recabados por este equipo internacional para después espetarles que no habían descubierto absolutamente nada, que cámaras hay muchas en la Gran Pirámide, pero que si osaban hacerlo público, él se encargaría de que no volvieran a trabajar en Egipto nunca más. ¿Qué hicieron estos científicos? Algo del todo loable. Salieron en rueda de prensa diciendo al mundo, miren señores, esto es lo que hemos descubierto. Y a razón de hacer pública esta información, lamentablemente nos marchamos de Egipto. Esto soliviantó a Zahi Hawass, que los puso a caer de un burro, que si no habían descubierto nada y bla bla bla. Lo dicho, entre las autoridades egipcias, el poner en solfa lo que se da por sentado por la ciencia oficial, esto es, que los egipcios quizás no construyeran las pirámides y solo fueran herederos de una gran civilización anterior, mucho más avanzada, provoca allí, como digo, sarpullidos. Y al igual que este reciente evento con Hawass y las cámaras de la Gran Pirámide, ocurrió igualito en el citado estudio del 2008 con el descubrimiento del Gran Laberinto egipcio. Allí, don Zahi Hawass se presentaría ante el equipo, primero para que le informaran y después para exigirles que para realizar cualquier excavación futura se requerían más datos adicionales. Pero claro, si a estos señores no les dejaban excavar, no podían recabar más datos que los que obtuvieron en su día por georradar. Un callejón sin salida. Así pues, absoluta impotencia por parte de los investigadores, sabiendo que ahí estaba lo que buscaban, algo que podría cambiar la historia tal cual la conocemos, pero no interesa. Siempre aparece en estos casos una mano negra para hurtarnos, conocer nuestro verdadero pasado, información a la que por otra parte tenemos derecho. Sin embargo, siempre este tipo de personajes argumentará en privado esa frase maldita que reza: la humanidad todavía no está preparada para saber la verdad. Lo que ocurre es que de saberla, mucho del actual estado de cosas religioso, económico o científico se iría por el fregadero abajo,
Y claro, como digo, no interesa. Sin otro particular, dejada esta perla de nuestra historia oculta planetaria, se despide su siempre humilde y polifacético servidor, Elbertus.